Entre la gama de libros electrónicos que actualmente están en el mercado, uno de los formatos más populares es el EPUB. Este ha demostrado tener muchos beneficios mediante un programa llamado Sigil, que puede ser descargado muy fácilmente de internet. Se busca y es un programa gratuito y es compatible con PC y con Mac sin ningún problema. Cambia un poco la interfaz del programa, pero en esencia es básicamente lo mismo. Este es la muestra de Mac. Y bueno, lo primero que me gustaría que viéramos es conocer un poco la herramienta que vamos a utilizar. Es un archivo donde vamos a crear, es un programa donde podemos crear un documento nuevo, podemos abrir los archivos desde EPUB, si ya tenemos el EPUB para poder editarlo, podemos agregar ficheros tanto de imágenes como de texto, obviamente guardar estas flechas que son para hacer y deshacer, rehacer y deshacer los cambios que vienen desde Word, que los conocemos muy bien, la herramienta de cortar, la herramienta de pegar, eh, buscar y sustituir, algo también bastante útil. Vista del libro, es una vista frontal, digamos de alguna manera, y vista de código. Esto es entrar a las entrañas del libro y verlo desde HTML. Un poquito más adelante vamos a ver un poco sobre ello. Esta herramienta que es para dividir el libro en partes, para agregar imagen, para agregar caracteres especiales, para agregar ID, para meter enlaces, hipervínculos y cosas así. Además para meter algunos metadatos, generar un índice de contenido y bueno, correcciones ortográficas. También podemos jerarquizar la información, hacer una jerarquía con los headers, con las cabezas. Esto es muy similar a lo que se hace en Internet. Las páginas de Internet se estructuran de esa forma por cabezas, eh, título 1, título 2, etcétera, y párrafos, ¿no? Además podemos meter caracteres especiales o características especiales como negritas, cursivas, subrayado, tacharlo, superíndices, subíndices y todo esto, además de las justificaciones del texto, las alineaciones. Si podemos meter viñetas, podemos meter numeraciones, hacer viñeta del párrafo completo, poner mayúsculas, minúsculas, etcétera. Ahora bien, del lado izquierdo tenemos la barra de exploración, es como un diagrama de árbol que cualquier navegador lo tiene, cualquier navegador de Windows, por ejemplo, lo tiene, o de Mac. Entonces vemos las jerarquías. Aquí vemos que solamente aparece un solo documento, un solo fichero de HTML. En este caso es porque no se ha creado nada y no hemos dividido nada. No tenemos estilos, no tenemos imágenes, no tenemos fuentes, no tenemos audio, no tenemos video, porque es un documento en blanco, es un documento nuevo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? He elegido para este ejercicio un brevísimo fragmento del Corazón de las Tinieblas de Joseph Conrad. Lo tengo en Word. El texto ya debería estar leído para cuando ustedes carguen un documento de un archivo de EPUB. Obviamente el texto ya tiene que estar corregido, editado, etc. Entonces, lo que voy a hacer es directamente seleccionar el texto. Lo pueden hacer seleccionando completo manualmente, o en el caso de Mac es con comando A, se selecciona completo el texto, lo copio, comando C, me voy nuevamente a mi ventana de Sigil y lo pego. En este caso yo uso comando B, o se puede utilizar esta herramienta que es como una tablita con hojas para que podamos pegar el contenido que acabamos de copiar desde Word. Entonces nos dice que si queremos usar como portapapeles de texto sin formato, le decimos que sí, y como verán nos da texto completamente plano, un texto sin ningún tipo de formato, en una tipografía que está dada por default, y de aquí vamos a partir para hacer nuestro libro
electrónico. Yo les recomiendo que comiencen a jerarquizar la información y comiencen desde el principio. En este caso, yo quiero que El corazón de las tinieblas, que es el título del libro, sea un H1. Quiero que esté centrado y que además este mismo sea una sola página cuando yo lo abra en mi EPUB. Entonces, esta herramienta nos va a servir como una especie de salto de página. Entonces, si damos aquí, se crea un nuevo fichero porque en el anterior, en el section 001, el único que queda es El corazón de las tinieblas, es el título del capítulo, lo que quiere decir que es un solo fichero. Entonces, así vamos a ir seccionando. Yo quiero que el nombre del autor sea un título 2, que además esté alineado hacia la izquierda, y al igual que el título del libro, quiero que esté en una página independiente, es decir, que sea un fichero por sí solo. Si se dan cuenta, se van creando en esta parte la consulta de ficheros y del lado izquierdo también. Entonces, ya tenemos 3 partes de este documento, 3 ficheros. Ahora bien, los capítulos yo los quiero como título 3, como header 3, y los quiero alineados hacia la derecha. ¿Ok? Entonces, quiero que enseguida del texto de capítulo, enseguida del título capítulo, esté el texto. Entonces, de aquí ya empiezo a hacer la edición, o más bien darle formato a cada uno de los párrafos. En este caso, yo quiero que este párrafo esté justificado, quiero que todos los párrafos estén justificados. Entonces selecciono todo el texto. Y le doy el mismo formato. En este caso, solamente tenemos el capítulo 1. Aquí podemos cambiar el texto. Por ejemplo, si quiero que esté en minúsculas, lo vuelvo a escribir. Y listo. Ahora bien, quiero que tenga también un capítulo 2. Entonces, puede ser que el texto ya esté dividido, pero en este caso, en el caso de este ejercicio, como es un texto nada más de prueba, lo podemos hacer manual. Entonces, decíamos que el texto de los capítulos es un título 3, va justificado a la izquierda, pero en este caso quiero que también cuando yo pase al capítulo 2 pueda estar en una nueva página. Entonces, aquí es importante poner el cursor previo a donde está el texto. Y dividimos el capítulo. ¿Qué hicimos con esto? Si recuerdan, en los anteriores pusimos al final del texto la división y eso hizo el brinco, eso nos dio el salto de página después del texto. Pero aquí yo quiero que lo que esté primero sea el capítulo, el título capítulo y posteriormente el texto. Entonces pongo previo a el texto el cursor y lo divido. Vamos a crear un tercer capítulo para que tengamos un poquito más de texto, más de ficheros, perdón. Escribo capítulo 3, lo jerarquizo, lo alineo y lo divido. Para este momento ya tenemos 3 capítulos bien definidos dentro del EPUB. El problema
es que si nosotros hacemos una exportación o guardamos directamente en el archivo EPUB, nos va a aparecer un texto completamente... no nos va a aparecer una tabla de contenidos. ¿Qué quiere decir esto? Que simplemente nos va a aparecer el texto para que corra y ninguna otra característica. Entonces, yo les recomiendo que seleccionen cada uno de los ficheros que tienen del lado izquierdo y se vayan a esta herramienta que tenemos aquí arriba, que es generar índice de contenidos. Como ven, hace un diagrama de árbol en donde el primer nivel de jerarquización es el título, el segundo nivel de jerarquización es el nombre del autor y el tercer nivel de jerarquización son los capítulos. Entonces le damos OK y del lado izquierdo, del lado derecho de la página, ya nos va a dar la tabla de contenidos. Ahora bien, ¿qué más pueden hacer? Pueden jugar un poco más con los estilos de cada uno de los párrafos. Por ejemplo, vámonos al capítulo 1. En este capítulo yo quiero que estos dos párrafos tengan billetas, sean bullets, y que además este párrafo esté sangrado hacia la derecha. El último párrafo, porque es una cita o cualquier otra cosa, ¿no? Le damos guardar. En este caso yo le voy a poner ejercicio 1. Necesitamos buscar la ubicación donde lo queremos guardar. Lo guardo en el escritorio sin ningún problema. Salvamos. Es importante que se den cuenta que cuando guardan en Sigil directamente les crea un documento con extensión .epu. Entonces lo guardamos y vamos a ver cómo se ve. Aquí tenemos nuestro ejercicio, vamos a abrirlo en iBooks. Ejercicio 1. Si se dan cuenta no nos dio ninguna página, ninguna portada, pero eso lo solucionaremos en un momento. Voy a reducir un poco la página para que el tamaño de la ventana, para que podamos ver el libro como si lo estuviéramos leyendo en algún dispositivo, en un iPad, por ejemplo. Se dan cuenta, el corazón de las tinieblas aparece en una sola página. Joseph Conrad, alineado a la izquierda, aparece en una sola página. Los capítulos aparecen en una sola página. Justificado, con sangría, con viñetas, perdón. Y el último párrafo sangrado. Capítulo 2, así sucesivamente. En esta parte de arriba podemos ver el contenido, la tabla de contenidos. Ahora bien, ¿qué más podemos hacer con Sigil? Podemos hacer muchas cosas, pero el asunto es meterse un poco a ver las herramientas. Lo que quiero que veamos aquí también un poco es, cómo poner una imagen, para que sea la portada. Y entonces nos vamos al fichero de imágenes, a la carpeta de imágenes. Podemos añadir fichero existente, porque aún no lo tengo aquí, y me va a remitir hacia mi computadora o hacia donde yo lo quiera buscar. En este caso yo ya tengo una imagen preparada, que es la portada de alguna de las ediciones que existen, una de las tantas ediciones que existen del Corazón de las Tinieblas.
Pero además quiero agregar otra imagen para meterla como imagen intermedia. Entonces vuelvo a hacer el mismo proceso. Cargo otra imagen que yo ya tengo preparada. Y ya está. Ahora bien, ¿cuál es la idea de que tengamos cargadas las imágenes? Primero hay que saber cuál de ellas vamos a utilizar para que sea nuestra portada. En este caso yo quiero la que se llama Corazón de las T. Le doy botón izquierdo si es PC o Alt botón para que nos aparezca las opciones del botón derecho. Le damos añadir concepto y lo ponemos como imagen de portada. Entonces esta imagen ya está enlazada a la portada de nuestro libro ebook. Supongamos que queremos introducir una imagen intermedia dentro de nuestro ebook porque es necesario para el texto. Entonces tenemos una herramienta en la parte superior, la seleccionamos, buscamos el ejemplo de la imagen que queremos. Yo les recomendaría que podemos meter video, podemos meter audio. Yo les recomendaría que no fueran imágenes demasiado grandes porque en ese sentido Sigil es un poquito limitado. Es decir, no podemos jugar demasiado con la extensión de las mismas. Pero tampoco vamos a tener tanto problema con ellas, ¿no? Entonces ya introduje la imagen, ya tengo mi imagen de portada y guardo. Ahora bien, hay que comprobar que los cambios de Sigil se hayan aplicado a nuestro ebook. Entonces voy a eliminar estos dos para que no haya ninguna especie de confusión, para que el archivo que se está utilizando, el archivo que estamos trabajando, que es este, a pesar de que tenga el mismo nombre, sea el que abrimos. Si se dan cuenta, ya aparece una miniatura de la portada, ya vemos la portada del libro y se abre nuevamente. Quiere decir que sí se guardaron los cambios que hicimos. Nuevamente voy a reducir. Eso lo pueden ver en algunos lectores a doble página o en página sencilla. Nuevamente vemos la tabla de contenidos, vemos que ahí está. Siguiente página, capítulo 1. Ya nos introdujo la imagen. Y el texto continúa. Básicamente esto es lo que se puede hacer con Sigil. Pero si por ejemplo nosotros, vamos al primer párrafo, quiero desde un bergantín hasta tonelaje que sea en negritas y quiero que la última frase sea en cursivas. Aquí no hay ningún problema, pero ¿cómo sabemos que se va a aplicar? Nos vamos a vista de código y conozcamos un poco esta parte. Es un poco, aquí está muy pequeña la letra, pero por ejemplo, cuando vemos desde un bergantín, en esta palabra o en esta frase se añadieron etiquetas de HTML, en este caso bold, de apertura y cierre. Y al final, italics o i de apertura y de cierre. Si han tenido alguna vez experiencia haciendo web, se darán cuenta que es muy similar a las etiquetas que se trabajan en web. Esto te da una gran posibilidad, todo un bagaje de posibilidades para hacer nuevos estilos, para crear más cosas dentro de HTML y meter un poco más la mano aquí para hacer
más rico tu EPUB. Ahora bien, ya tenemos un EPUB, básicamente es funcional, tenemos una tabla de contenidos, tenemos algunos estilos que proporcionamos a los párrafos. Ahora bien, vamos a poner algunos datos, perdón, vamos a poner algunos metadatos, que en este caso está un poquito limitado. ¿Qué son los metadatos? Metadatos son características, son datos que tenemos que darle a los libros electrónicos, al igual que se trabaja en web, como les comentaba, que nos ayudan a hacer una mejor búsqueda en Internet, además de otras características también relacionadas con el posicionamiento en las páginas de ventas, con el posicionamiento en web, para que tenga una mucho mejor, que podamos encontrar de mucha mejor forma y que podamos dar más rápido con los libros. Si un libro no tiene metadatos, simplemente no existe. Es como el acta de nacimiento del libro, en este caso del EPUB, porque debe de tener un nombre, en este caso el corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad. Obviamente está en español. Lo ponemos como el español de México, porque es donde estamos. En esta opción, añadir básico, nos da una serie de características que nosotros podemos agregar a los metadatos. Por ejemplo, cobertura, una descripción, el nombre de una editorial, la fecha de creación, fecha de modificación, fecha de publicación, fuente, ISBN, ISNN en caso de las revistas, tipo, título, etc. En este caso yo quiero que tenga el nombre de una editorial. Quiero también que tenga una fecha de publicación y en este caso también que tenga un ISBN, que es la huella digital prácticamente del libro. ¿Okay? Guardamos guardamos los metadatos. Volvemos a guardar el documento. Y por último lo mostramos de nuevo. Aquí me lo duplicó, pero este es el que vamos a ver ahora. Si se dan cuenta, ya aparece una especie de cornisa con el nombre ya del título, el nombre que ya le dimos desde los metadatos. Básicamente esto es la forma de cargar un libro de EPUB desde Sigil. Claro que depende mucho de cuáles son las necesidades que cada libro tenga. Es la forma en que se le va a manipular. Es muy sencillo, pero tiene algunas limitantes que está más pensado para programadores y no tanto para un aspecto visual de diseño y de estilos. Para eso hay una forma un poquito más compleja, pero más enriquecida, que es desde InDesign. Pero por ahora esto es todo, o lo más básico de Sigil.